los tenedores de esas opciones ejercían la opción, ¿no? Por días, ¿no? Pero la mayor cantidad, casi la mitad, se ejercía un solo día. Cuando uno hace el ejercicio hacia atrás, ¿sí? Con esta regla, utilizando las 62 subastas, me di cuenta que había, digamos, 40 días en donde esta regla básica se satisfacía, ¿sí? Había una fluctuación mayor a 0.8 veces la desviación estándar, ¿sí? Y entonces yo nada más ejercí esas 40 veces. El total ofrecido fueron los 16,000 millones de dólares que les decía. El total ejercido por el mercado fueron 12,000. El total de primas recibidas, ¿se acuerdan que las subastamos? Esto es lo que recibió el Banco de México por esas subastas de dólar, de opciones, 430 millones de pesos, que eso sí, como fue subasta, pues fue un ingreso además para el banco, ¿sí? El monto potencial a ejercer en el óptimo, el monto potencial a ejercer en el óptimo fueron 10,000 millones, ¿no? Monto ejercido en el óptimo, en la vida real, los tenedores nada más ejercieron en el mismo día que la regla que les mencionaba como óptimo, o catalogaba como óptimo, nada más ejercieron 4,000 millones, ¿sí? Y el beneficio observado que tuvo el mercado por ejercer las opciones fueron 422 millones de dólares. Se fijan, el mercado gastó 430 millones de pesos y tuvo un beneficio de 422 millones de pesos, casi salió a tablas, ¿sí? Sin embargo, el beneficio potencial, utilizando esta regla con una hoja de cálculo, ¿no? O sea, con una hoja de cálculo aritmético, ¿no? O sea, de definir esa función, que me la pueden criticar mucho, ¿no? Y buscando el máximo, ¿no? Y ejerciendo cuando nada. Hay que ser muy obediente, ¿no? Si la restricción no es restrictiva, puedo hacer dinero, pero no es la fluctuación más grande que yo había dicho, entonces me aguanto, ¿no? Y cuando la observe, la ejerzo, independientemente de que tal vez pueda haber una mayor en el futuro, ¿no? Utilizando esa regla, el beneficio potencial que tuvo el modelo, digamos, en estos 40 ejercicios óptimos, fueron de 471 millones de pesos, o sea, 50 millones de pesos más que logró la banca, haciendo muchos menos ejercicios, nada más 40 contra 132. Lo que a veces el mercado se vuelve demasiado, ¿cómo llaman? Greedy, ambicioso, ¿no? Y entonces pueden hacer utilidades, pero dicen, no, mañana hacemos una más grande, ¿no? Mañana tal vez se deprecia y pierden la utilidad y ya no la pueden, no lo van a ejercer ese tipo de cambio, ¿no? Aquí, siendo rigurosos con esas reglas, pues resultó ser óptimo, ¿no? Con esos parámetros, ¿no? En resumen, bueno, la opción creo que probó ser útil, se acumuló reservas en el Banco Central, y tiene una gran peculiaridad con las opciones exóticas que vemos en los libros de finanzas, ¿no? No nada más en las opciones comunes y corrientes de call y put, sino en las otras opciones exóticas, que es que en esta el precio de ejercicio es desconocido. No nada más es desconocido, es aleatorio, ¿no? Curiosamente, bueno, era medio contraintuitivo, o sea, ¿por qué voy a definir una opción con un precio de ejercicio que no conozco? Bueno, en este caso en particular tenía sentido hacerla, ¿no? No lo conoces ahora, pero lo vas a conocer el día de que lo ejerzas, ¿no? Lo vas a conocer un día
que yo creo que es algo, pues lo que tiene de interesante sobre esta opción, ¿no? O sea, aquí un poco la anécdota es, pues no hay que temer a hacer supuestos, ¿no? Hay que pensar bien en el programa, ¿no? En el problema, hacer supuestos y estar muy consciente que esos supuestos pueden, cómo pueden afectar esos supuestos al modelo, ¿no? Eso sería todo. Sí. Sí. Le agradecemos al doctor Manuel Galán Medina su extraordinaria conferencia sobre los productos derivados y en particular de la opción Bajío, y le vamos a hacer entrega de un pequeño reconocimiento de la escuela. Y un diploma que también le dan a la escuela. Bueno, ahora pues vamos a ver si hay preguntas del público. Para empezar, el doctor Sala tiene una pregunta. Felicidades por la conferencia, me parece muy interesante el mecanismo que crearon. Gracias, doctor. La primera pregunta es, al tratar de encontrar el momento de ejercicio óptimo, ¿no sería bueno también utilizar, por ejemplo, simulación? Y pues a lo mejor yo puedo simular en un tiempo cuál es el beneficio esperado, en otro tiempo el beneficio esperado, etcétera, y así de este modo, por simulación, tratar de estimar el momento óptimo y compararlo con la regla, por ejemplo, que está propuesta. Sí. La respuesta es sí, y ese es todavía mejor que la regla esta heurística que determiné. Ese ejercicio lo hizo la doctora Patricia Saavedra y Begoña, hicieron la simulación. Escribieron artículos sobre eso. Y resulta, no se acuerda que mencionaba ahí 471 millones de utilidad con mi heurística. Ellas obtienen 480 millones de utilidad. Todavía exprimen un poco más las matemáticas, ¿no? Utilizan todo un sistema de simulación y sacan 10 millones más de utilidad. O sea, la respuesta es sí. Mi heurística es una regla, pero así sencillísima, ¿no? Lo que le sorprendía a las doctoras Begoña y Saavedra era pues lo bruto de mi heurística y que me acercaba mucho a sus resultados, pero claro, se puede mejorar y lo hicieron y obtenían mejores resultados todavía. Muy interesante, muy bien. Y otra pregunta, por favor, ¿se ha estudiado, digamos, qué tan bueno es esta opción que crearon para realmente garantizar la estabilidad del cambio de la moneda? Ayuk sí, era algo que preocupaba mucho. Hay toda una literatura que tiene que ver con cada vez que alguien vende una opción, el efecto que tiene la cobertura de esa venta de opción en el mercado. Y esas acciones de cobertura, en algunos casos se puede mostrar de que son acciones que desestabilizan el mercado. Entonces, su pregunta va al corazón del tema. Tiene uno que estar muy consciente de lo que está uno haciendo. En nuestro caso particular, el vendedor era el Banco de México. Y entonces, los que tenían incentivos a desestabilizar el mercado, si quisiéramos cubrir nuestra opción, éramos nosotros. Si no hacíamos nada, no destabilizábamos el mercado. O sea, nos quedábamos con nuestra pérdida. ¿Sí?
si bien estábamos vendiendo puts, nuestra pérdida, en la venta de un put, la pérdida es ilimitada. Entonces, decían, pero ¿cómo vas a vender put? O sea, cuando vendes un put, tú te obtienes la prima, pero tienes en el lado de la pérdida es ilimitado, puedes perder mucho. El tema es de que aquí estaba acotado la pérdida en el sentido de que la fluctuación a la que estábamos viendo siempre era de un día. Era el proceso de difusión nada más de un día para otro. Porque al día siguiente cambio mi precio de ejercicio y me voy al siguiente, al fix. Entonces, el riesgo que veía el Banco Central, bueno, el riesgo que pudimos convencer a nuestra Junta de Gobierno de que era poco, era de que era el riesgo nada más de la volatilidad de un día. Y en un día, si bien pueden pasar muchas cosas, pues el riesgo está más acotado. Pero sí tiene razón, hay que tomar en cuenta quién va a hacer las acciones de cobertura de las opciones, ¿no? Y en este caso, como el Banco Central, pues no las participaba. Había otro tema, hay un estudio que tiene que ver con qué tanto un economista estudió si había habido efectos en las tasas de interés por la venta de las opciones, y él encontró que no habíamos afectado ni las tasas de interés ni el tipo de cambio de manera por lo menos de manera obvia, pues no, o estadística, no encontraron una evidencia de haber afectado el tipo de cambio ni las tasas de interés. Muy bien, muchísimas gracias y nuevamente felicidades por haber encontrado este mecanismo tan creativo, que yo creo que además es tan digno de hacer muchos estudios al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Bien, doctor, muchas gracias. Yo tengo varias preguntas, unas políticas, otras de operativas. La primera es, se empezó a hablar, ¿verdad?, de la comisión, ¿cómo es? Comisión bancaria, que es Hacienda y Banco de México. La Comisión de Cambios. La Comisión de Cambios. Ambas dependencias aprobaron este mecanismo para la opción, para ofertarles la opción. Sí, el tipo de cambio, digamos, la Comisión de Cambios regula la política cambiaria. No es el Banco Central. El Banco Central, el Banco de México, está encargado, digamos, de instrumentar la política monetaria. El tipo de cambio obviamente puede tener efectos importantes en la política monetaria. La política cambiaria está compartida a través de la Comisión de Cambios con la Secretaría de Hacienda. Entonces, teníamos que convencer a la Comisión de Cambios de que el mecanismo era útil. Entonces, sí, yo tuve varios viajes ahí a la Secretaría de Hacienda para convencerlos de que esto podía ser útil. No fue fácil, pero se convencieron al final, ¿no? Porque no depende del Banco Central, depende, es más, tiene no sé, son dos personas de la Secretaría de Hacienda y dos personas del Banco de México en la comisión, pero hay un voto de calidad, lo tiene la Secretaría de Hacienda. Entonces, sin la Secretaría de Hacienda no se podía hacer. Pero sí se convenció y estuvieron de acuerdo. Bien, la siguiente pregunta es, generalmente se nos ha vendido la idea de que el Banco Central, ¿verdad?, su misión fundamental es guardar, ¿verdad?, equilibrar, controlar la inflación, ¿sí? ¿Hay alguna relación paramétrica entre el éxito de las opciones, ¿verdad?, de la opción de Banxico y, ¿verdad?, esta misión del Banco Central, o simplemente son, ¿verdad?, entidades o situaciones ajenas completamente? ¿Sí? No, debido a que interviene en el mercado cambiario,
Y el tipo de cambio es el tipo de cambio, digamos, a través del cual se intercambian muchas mercancías del exterior con el país, ¿sí? Tiene un efecto importante en la inflación. O sea, hay muchos eventos o muchas condiciones que pueden afectar la inflación. Yo les mencioné una en el balance. En el balance del Banco Central, la base monetaria es el ancla de la inflación. Eso es la cantidad de billetes y monedas en circulación, es algo que el Banco Central tiene que estar vigilando. Esa serie la tiene el banco diaria y la tiene desagregada por billetes de 500, de 1000, o sea, es una serie que se sigue en tiempo real, ¿sí? Y es claro, digamos, dentro de la teoría monetaria que la base monetaria afecta a la inflación, porque todos los bienes los pagamos con billetes y monedas. Si no tenemos billetes y monedas, bueno, los tendríamos que inventar. Así surgen los billetes y monedas. Ese sistema de pago surge como una necesidad para poder comerciar. Entonces, todo eso, digamos, ese es el medio a través del cual compramos todo. Pero no es, y si sobran billetes, lo que quería llegar a decir, si sobran billetes en la economía, nos los gastamos y presionamos los precios al alza. Pero no es la única fuente de inflación. También traemos bienes del exterior, y esos bienes del exterior pasan por el tipo de cambio. O sea, y si ese tipo de cambio se devalúa por una razón completamente ajena al país, ¿sí? Que nos aparece un pozo petrolero muy grande, pues es un evento favorable para el país es más rico. Está enterrado ahí el petróleo, pero el país es más rico. Eso apreciaría el tipo de cambio. Eso abarata, a la hora de hacernos más ricos, abarata los bienes del exterior. Entonces el tipo de cambio sí podemos importar inflación, ¿sí? De la misma manera como también la podemos exportar a otros países. Los países que nos compran bienes a nosotros, pues nuestros bienes los definimos en pesos, ¿sí? Y se los vendemos, y si los pesos cambian de valor con respecto a la otra moneda, pues les exportamos inflación. Entonces hay también un efecto, digamos, de importar inflación por el vía tipo de cambio. Entonces, si bien el Banco Central no tiene la última decisión en política cambiaria, sí es algo que ve continuamente la evolución del tipo de cambio, porque puede afectar las expectativas de inflación hacia el futuro. De ahí que de repente pueda decidir lo que llaman apretar las condiciones monetarias, subir las tasas de interés, ¿no? o bajarlas, ¿no? Es bien importante desde el punto de vista econométrico ver cómo las fluctuaciones del tipo de cambio se traducen en inflación. O sea, sí hay una relación econométrica y las puede uno ver. En el tiempo esa dependencia ha ido cambiando y ha ido disminuyendo. Lo que le llaman el famoso pass-through, o sea, qué tanto de una depreciación se convierte en inflación. ¿Sí? Depende de esa misma relación, depende de inclusive relaciones de expectativas de los agentes económicos, ¿no? Un poco de la psicología de la que estábamos hablando, ¿no? A veces ven una gran devaluación y dicen, híjole, van a aumentar los precios, no, pues ya no subo. Y unos dicen, híjole, pero si lo subo no voy a vender mi producto. Dicen, no, pues espérate. El chiste es esperarse, ¿sí? Entonces, esa transmisión de la devaluación a la inflación es una relación que no es estable, ha ido cambiando en el tiempo y cada vez, por lo menos en los últimos 10 años, ha sido menor. Y eso es bueno, pero sí hay una transmisión. Muy bien, y ya para no usar dos preguntas nada más. Bueno, habló usted de Ernesto Zedillo,
creo que pues uno de sus méritos, ¿verdad? Por eso llegó a donde llegó, fue Ficorca, ¿no? Claro. Sí, hubo alguna relación, claro, todavía creo que no estaba lanzada Banxico, ¿verdad? En esa época, ¿no? No, lo de Ficorca ya había sucedido, sí, y fue una gran aportación del doctor Zedillo, o sea, se cuestionó mucho la decisión, pero la otra era paralizar al país. Y esto les dio una salida a todas las empresas, el poderles dar cobertura y poder pagar sus deudas en dólares. Eso es indudable. Esa fue una contribución muy importante. Sí, comparto su opinión. Y finalmente, bueno, Enrique Peña Nieto, ¿verdad? Recibió a 12 pesos, ¿verdad? El tipo de cambio. El día de hoy son 19.25 en ventanillas, ¿verdad? Por ahí, ¿no? Mi pregunta es, el modelo que usted, ¿verdad? Introdujo, ¿sigue, ¿verdad? Siendo válido? ¿Se sigue operando? El modelo sigue siendo válido. El hecho cierto es de que también aumentó el precio del petróleo. Después del 2001, 2002, el precio del petróleo empezó a subir y empezó, en el 2001, no sé, eran $25 por barril. Llegó a 4 veces eso. México llegó a recibir pues, cantidades mucho más altas de dólares. Cuando les presenté el balance que veíamos las reservas internacionales, en el modelo en el que trabaja el país, es un modelo en donde Pemex tiene un control de cambios. ¿Se acuerda del control de cambios que existió en algún momento en este país? De que nadie podía comprar ni vender dólares. Hubo un tiempo donde hubo un control de cambios. Bueno, Pemex siempre ha tenido control de cambios. Todos los dólares de Pemex se los tiene que vender, o sea, pasan por Hacienda y se los tienen que vender al Banco Central. ¿Sí? Cuando Hacienda requiere dólares, va con el Banco Central y le dice, véndeme dólares, ¿no? Se los vendemos. Pero primero, todo lo de la exportación se le vende a Banco de México y Banco de México les da pesos. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que cuando vino el aumento del precio del petróleo, hubo una acumulación de reservas también muy importante. Entonces, ahorita, así como en el 95 teníamos 6,000 millones, ahorita tenemos 170,000 millones de dólares como reservas. Entonces, ahorita ya no es necesario acumular más. Inclusive, hay muchas preguntas a nivel de bancos centrales, ¿es necesario tener reservas? ¿Cuál es el nivel óptimo de reservas? ¿Cuántas reservas son suficientes? ¿Por qué tenemos reservas? Todas esas preguntas pues, son válidas, ¿no? Pero ahorita con el nivel de reservas que tenemos, se antoja de que hay suficientes para pagar importaciones varios meses y poder pensar si hay una catástrofe, qué hacer. Entonces es ahorita muy sano el nivel de reservas que hay, o sea, prácticamente podemos pagar toda la deuda externa del país y nos sobra de dinero. Gracias. Gracias. Me gustó su conferencia. 3 preguntas nada más. Cuando usted presenta la gráfica del circulante, si estuviéramos, creo que esto no soy yo, ¿no? Sí. Si estuviéramos en el patrón oro, ese crecimiento exponencial significaría que en bóveda tendríamos una cantidad enorme de metal oro. Cosa que no sucede, porque eso ya se quebró hace tiempo, con Bretton Woods y después con Nixon.
Entonces, y ya pues con la revolución, o sea, Morelos exacto, fue el primero de inventar la moneda fiduciaria. exacto. Él agarró y sacó su moneda sin respaldarla con metal, pero sí sigue así. Entonces ha quedado a criterio de cada país el emitir moneda, y algunos han sido muy irresponsables. En México tuvimos una inflación de 160%, que era echarle a andar la maquinita. En otros países, Madagascar, por ejemplo, para ir a comprar 1 kilo de tortillas, bueno, no sé si usan tortillas, pero tienen que llevar una carretilla de billetes. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la regla óptima de emisión monetaria? Algunos dicen, por ejemplo, que el 3%, Milton Friedman dice, el 3% estaría bien. Hay otros que dicen 0%, es decir, el stock monetario debe ser fijo. ¿Cree usted que se metería en un problema un país que no emitiera monedas, algo para reponer billetes gastados? Primera pregunta. Yo creo en un porcentaje positivo de la emisión, ¿no? Tiene toda la razón en mencionar de que tiene que ver con la responsabilidad. Antes el país usaba un patrón metálico o bimetálico, y todo lo que se emitía, ¿sí?, antes de que existiera el Banco Central, estaba respaldado con oro o plata en las bóvedas de los bancos. Eso tenía grandes problemas. El crecimiento del metal no iba acorde con el crecimiento de la economía. Entonces, en el mundo, las tasas de crecimiento de metal son mucho más bajas a veces que el crecimiento de la economía. En algunos momentos no, pero en algunos momentos sí. Entonces uno se va a tener que restringir. Ahora, siendo todas las monedas fiduciarias, lo que uno tiene que hacer es, el sistema está basado en la confianza que le tienen los ciudadanos, ¿no?, a las instituciones, en este caso en particular a la institución del Banco Central, de que va a hacer todo lo necesario por controlar la inflación. Entonces está basado en confianza. Y como la confianza es simplemente controlar bien que esa base monetaria pues no crezca, digamos, de manera no deseada. Puede crecer a tasas muy altas, siempre y cuando aguante la economía. O sea, está satisfaciendo la demanda de la economía. ¿Sí? Si la economía crece, entonces el Banco Central tiene que proveer de esa demanda, esa demanda de efectivo. El crecimiento va a tener que ser además positivo, porque si el crecimiento se hace cero, eso quiere decir, o a lo que se traduce, es que va a haber precios que tienen que bajar de precio. Y esa es una como aspereza en la economía que no funciona muy bien. Es mucho más fácil tolerar una inflación del 3%, ¿sí?, porque hay una rigidez a que los precios bajen. Es más fácil que todos los precios, que el índice de precios crezca al 3% o 2%, para permitir que algunos crezcan al 4% y otros, que debieron de haber bajado, crezcan al 1%. Pero si uno pone como objetivo cero inflación, hay precios que tienen que bajar. Algunos de esos precios son salarios. O sea, también salarios es un precio. Entonces, hay rigideces en la economía donde uno se da cuenta de que una meta de crecimiento del 0% es demasiado fuerte. ¿Cuál es el objetivo digamos? La meta es tener una meta de inflación baja, que no nos quite el sueño y que permita hacer cálculos para la producción y para el consumo de manera fácil. ¿Sí? Si tuviéramos unas inflaciones completamente aleatorias y muy grandes, todas las empresas deberían de tener unos departamentos de economistas y no sé, para estar pronosticando cuál va a ser la próxima inflación, lo cual sería completamente ineficiente.
Lo eficiente sería que no nos preocupáramos por la inflación, ¿sí? Que fuera estable y baja, ¿sí? Entonces, por eso el objetivo de muchos bancos centrales es 2 o 3% y se dan un margen, ¿no? Gracias. Segunda pregunta.